10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff, 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Otro Planeta. El día de hoy tuve el agrado de conversar, y por primera vez en persona, con Karen Guerrero. Karen es mexicana, está estudiando para ser piloto y a sus cortos 22 años ya está involucrada en varias iniciativas del sector espacial. Tuve la fortuna de hacer esta entrevista en persona debido a que con Karen estamos en la misma misión análoga aquí en Brasil, cosa que la voy a contar más específicamente en un próximo capítulo. Y puedo decir que, conociendo a Karen estos días, me doy cuenta que con su pasión y determinación definitivamente va a ser una de las líderes del sector espacial en un futuro cercano. Y más aún, conociendo a personas como ella y a toda la gente que he conocido involucrada en el sector espacial en Latinoamérica, me hace pensar que si el presente es brillante, el futuro va a ser aún más brillante para este sector. Los dejo con el capítulo. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, feliz de estar aquí, muy contenta de compartir y muchas gracias por la invitación, Cristian. Gracias a ti por estar acá. Te doy la bienvenida al podcast y qué bueno que te pudiste dar el tiempo de conversar conmigo. Qué bueno que tuvimos el momento exacto para compartir acá en persona, ¿no? Creo que eso está muy padre, muy bueno. Exactamente, eso es como lo más especial de este capítulo, que es el primer capítulo que voy a grabar en persona, ojalá de muchos más. Así que vamos adelante y quiero que Karen se presente, que nos cuente a qué se dedica y cómo eso se relaciona con el espacio. Vale, pues yo me llamo Karen Guerrero, soy de México, tengo 22 años de edad y ahorita estoy estudiando la carrera para ser piloto. También ahorita estoy trabajando como asesora de la Agencia Espacial Latinoamericana del Caribe, que bueno, es un proyecto que pues ya hablaremos más adelante, que va a ayudar a potencializar mucho, y colaboro en diferentes proyectos de cohete experimental, satélites, también un poquito de divulgación. Y pues la verdad que no hay como un punto específico en el cual yo te pueda decir, oye, en este instante ya relacionas a lo mejor lo que yo estoy haciendo con el espacio. Realmente todas las actividades que hago trato de involucrarlas en eso, todas. Excelente. Oye, ¿y cómo decidiste estudiar para piloto, aviación? ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Tuviste algún referente, alguien que te dio alguna idea al respecto? ¿O a ti se te ocurrió o siempre te había gustado? Pues fue algo, o sea, fue una inquietud que yo tenía desde chiquita. O sea, en mi etapa de la niñez se construyó como un sueño y ya ahorita ya es una meta, es un objetivo. Pero cuando yo era chiquita yo me acuerdo que me encantaban mucho los aviones, me gustaba pues mucho este cuestionamiento de por qué volaban los aviones. Yo me acuerdo cuando acá en México es kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Cuando yo iba en la primaria, que es como la etapa donde te preguntan cuáles son tus sueños, qué quieres ser de grande, yo me acuerdo que yo les preguntaba cositas como, ¿por qué vuelan los aviones? O ese tipo de cosas. Y a mí algo que me ayudó mucho fue que nunca me respondían las preguntas. Entonces comencé a ser como muy autodidacta, de que, no me explican por qué vuelan los aviones. Y yo llegaba a mi casa con lo que tenía libros, o mi papá coleccionaba las revistas de Muy Interesante. Yo ahí como que buscaba respuestas. Entonces me di cuenta en ese momento que este sector de la aviación, del espacio, es un sector donde no te dan respuestas prontas y tú tienes que esforzarte un poco más. No es tan fácil, yo así lo he visto. Entonces, de pequeña viví esta experiencia
Y ya pues conforme fui creciendo, fui madurando el sueño y pues ya fue cuando se convirtió como en la meta. Qué linda historia. Oye, y con respecto a lo mismo, ¿cómo se desarrolla tu día a día ya estudiando la carrera? ¿Me dijiste en qué año ya estás o cuánto te falta? Estoy ahorita terminando para piloto privado. Perfecto. Y ya para entrar en horas vuelo para piloto comercial, que mi tirada realmente es pues juntar horas vuelo para poder comenzar a tener pues el permiso para poder comenzar a volar aeronaves exmilitares para experimentar todos los proyectos que van de Fuerza G. Entonces pues ahorita ando trabajando esto. Realmente es una carrera como muy rica porque tienes mucho esta apertura de tú decidir cómo acomodas tus tiempos. Entonces, ahorita, por ejemplo, que estoy en proceso de horas vuelo, tengo la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Esta semana tengo chance de volar 3 horas vuelo, acomódamelas en bitácora. Entonces, realmente es una carrera que te abre como un espacio de libertad y es ahí yo cuando meto lo del sector espacial, ahorita más adelante te voy a platicar cómo. Y, o sea, es cuando combino estos dos sectores y realmente pues es estudiar, tienes que estudiar mucho. A ti como piloto no te forman para... Sí, tienes que saber cómo manejar el aeronave, pero a ti desde un inicio te dicen, oye, o sea, a ti te formamos para que reacciones en un momento de emergencia. Entonces te capacitan para eso y pues debes estar estudiando muchísimo, tener prácticas, conectarte con todo lo que es el sector, los pilotos y todas estas cositas. Entonces eso es como a grandes rasgos, como la parte educativa del día a día de una persona que estudia aviación. Oye, entonces hagamos la conexión de inmediato. ¿Cómo, con lo que me decías, con esos espacios libres que tú puedes dejar moviendo tus tiempos de vuelo y todo, cómo se conecta ahí con el espacio? Esa es una muy buena pregunta porque en el momento que yo pude conectar los dos sectores fue como en un momento de debilidad, yo lo veo así. Hubo un momento de la carrera que yo no tuve la oportunidad de pagarlo. Yo para entrar tuve que estudiar en o sea, yo trabajaba en varias cafeterías y era trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, o sea, era algo muy ahí poderoso. Pero hubo un tiempo en el que pues no tenía trabajito yo. Un trabajo que en México, con a lo mejor todavía no una licenciatura, pues puedes conseguir. Entonces, mi momento de debilidad lo vi como mi momento de fortaleza. Porque en ese momento que yo no tenía dinero para seguirme pagando horas vuelo, pues yo tenía mucho tiempo libre. O sea, era como, de esta semana, ¿para cuántas horas me alcanza? Híjoles, ni para una hora me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo que también se conectó con el tiempo de pandemia. Y bueno, fue ahí todo un desorden poderoso. Entonces yo vi que tenía mucho tiempo y eso me hizo tener una perspectiva de que, o sea, no estoy haciendo nada. O sea, sí estoy estudiando para ser piloto y qué padre, pero no estoy haciendo nada con mi tiempo. Entonces fue cuando yo comencé a despertar esto que yo tenía de pequeña, de ser curiosa, preguntar. Y yo soy doña convocatorias porque me comencé a meter como a involucrar qué yo podía hacer por el sector espacial, aparte de ser como un profesional, ¿no? Netamente por gusto. Sí, Como era, o sea, ya. porque yo dije, es que no creo que sea posible cualquier profesión que solo seas algo técnico, que solo te vean como algo que sirve para cubrir un lugar en una empresa. Exacto. Entonces, en ese momento yo pues ya tenía muchos pensamientos y dije, es que no es posible. ¿Qué va a pasar cuando yo sea grande, tenga mis licencias y no me den trabajo en una aerolínea? No voy a hacer nada. Y en ese momento fue cuando dije, bueno, en esta etapa, en este sector, debe de haber algo más, como una chispa. No, yo siempre digo, creo que no es tan bueno romantizar todo, pero es un equilibrio, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar ese equilibrio y fue cuando como que desempolvé mi etapa de niña de sueños y dije, bueno, aquí tengo una oportunidad, ¿qué hacer con este tiempo? El tiempo fue como mi instrumento, pues para elaborar y producir de una manera bonita mi sueño. Y ya fue cuando comencé a trabajar las ideas que yo tenía para el sector espacial, lo que yo veía que había como necesidades, pero también puntos claves en los que yo podía participar abiertamente. Y ahí estalló la bomba poderosa.
Qué maravilla. Qué maravilla lo que dijiste de mirar las debilidades como una fortaleza. Creo que eso es algo que nos caracteriza mucho como región, como personas que vienen de una región donde las cosas son difíciles. Sí. Y también, claro, nos quejamos harto, la gente se queja harto, tenemos políticos difíciles, estados difíciles. Pero hace poquito, conversando también en este podcast, he conversado también con otras personas del sector que están de acuerdo con lo mismo, como ocupemos esa debilidad, entre comillas, como nuestra fortaleza. Uh-huh. Tenemos que tomar esos pocos recursos, esa alta creatividad, alto talento, y transformarlo y ocuparlo a nuestro favor. O sea, eso yo te doy la razón totalmente. Y algo que yo comparto mucho con los jóvenes cuando llego a compartirles como mi experiencia, o sea, a veces pensamos que, o sea, para empezar necesito mi laboratorio, una Mac, y piensas que debes de tener todo el equipo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo comencé con este boom de ideas, yo decía, madre santa, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, dije, bueno, tengo muchas ideas, pero ¿dónde empiezo? Y no te miento, yo en ese momento solo tenía una computadora que ni servía, o sea, era como un transformer porque solo le servía como el CPU de la laptop y lo tenía que conectar a una tele de mi abuelita. O sea, era un desastre. Pero fíjate que con esa computadora que no servía y el ventilador le sonaba como a 1000 metros de distancia, yo logré desarrollar 3 proyectos que me abrieron camino en el sector espacial. Entonces ahí es como lo que tú mencionas, ¿no? De que a lo mejor en tu debilidad o en tu realidad tienes que buscar cómo. Y yo así, o sea, con lo poco que tenía o mucho, logré sacar adelante 3 proyectos que pues me ayudaron muchísimo. Y eso como que también te hace valorar como más esta parte humana, ¿no? De lo que es construir un sueño y el cómo vas fijando de una manera realista a donde tú quieres llegar. Exacto. Uh-huh. Entonces ahora, ya que justo estaba hablando de tus proyectos, me gustaría que me contaras de los proyectos quizás con los que empezaste y también qué es lo que estás haciendo en este minuto. Bueno, yo mis ganas de compartir me impulsaron a iniciar con la divulgación. Yo en ese momento yo no sabía qué así se le llama, divulgación de ciencias espaciales. Entonces yo me acuerdo que como empecé a ser muy curiosa, pues me empecé a enterar de cosas, ¿no? Que, ay, Elon Musk hacía esto, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que en ese momento a ciertas personas yo les platicaba, oye, fíjate que esto, el otro, y yo bien emocionada, pero yo siempre tenía como una respuesta como muy nula, como de poco interés, y eso me desanimaba. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo me grabara hablando de esto como chismecito? O sea, ¿qué pasaría? A lo mejor y puede llegar alguien. Entonces yo comencé con un podcast, y fue una situación muy curiosa porque yo lo subía y nunca me fijaba en estadísticas. Yo era que me enteraba de algo y luego se empezaba así a grabar. Y ya una vez un amigo me dijo, oye, ¿y no te has fijado de dónde te escuchan? Y cuando voy viendo, yo ya llevaba como un añito con el podcast, ya eran como 12 países ahí en estadísticas. Y fue ahí como que me dio así como un boom tremendo. Dije, no manches, o sea, funcionó. Ya después de eso, pues ya como que todo tuvo una metamorfosis. Y ya comencé primero con un proyecto de propuesta para involucrar la aviación comercial con el sector espacial en la parte de la formación del capital humano, que son los astronautas, las personas que se capacitan para ir al espacio. El otro proyecto es un proyecto para una tesis de doctorado que va enfocada a un sistema digital para automatizar misiones análogas, para que toda la investigación que se hace aquí en la Tierra pues pueda como ser más fácil y por ende impacto espacio-tierra e irse más rápido al espacio. Y el otro proyecto ya es como algo más social, que es una parte para involucrar a la mujer latinoamericana en el espacio, que tengamos más mujeres latinoamericanas, y para involucrar en misiones análogas o hasta misiones espaciales a personas con alguna discapacidad o que hablen algún otro dialecto, para que tengamos también arraigada esta parte como muy maternal de la Tierra, pues cuando a lo mejor ya andemos viviendo en Marte, ¿no? O algo así. Sí. Y ahí en esos 3 proyectos se englobó pues todo mi proceso profesional al inicio. Y después salieron más ideas. Pero eso fue como las ideas que detonaron todo. Inicial. Uh-huh.
Perfecto. Oye, y en este camino espacial tan entretenido que me cuentas, ¿has tenido alguna persona que te inspire o algún mentor que te haya dado la mano o quizás que hayas leído en un libro o alguna persona? Fíjate que me hace mucho ruido la palabra mentor porque yo veo que todos tienen mentores, pero yo no he encontrado un mentor, ¿sabes? Es muy curioso porque siento que ya a estas alturas como que sí necesitas a alguien que te guíe, que te diga, oye, aquí arréglale por acá, ¿no? Pero de ejemplos de vida, yo soy mucho de la idea que tenemos como a nuestros héroes. Siempre es importante tener como a nuestros héroes, como en una lista. No, a lo mejor puede ser tu mamá, tu papá. En mi caso, mis héroes, pues es mi familia, mi núcleo familiar. Pero en cuestión del sector espacial es Carmen Félix, que es una astronauta análoga mexicana, Rodolfo Nerivela, que es un astronauta mexicano. Ellos son como mis dos más cercanos. Y héroes, bueno, para mí significa, cuando tú tienes un héroe, pues dices, no manches, o sea, lo admiras y lo ves y dices, wow, muchas cosas. Pero cuando tú analizas la vida de tu héroe, te das cuenta de las pequeñas cosas, que son como los hábitos. Entonces, una vez leí en un libro, no me acuerdo cuál fue, pero creo que es de este Chris Hadfield, que es un astronauta, que él dice que para tú querer ser astronauta tienes que comenzar a hacer cosas que hace un astronauta. Entonces, en mis héroes comencé a visualizar como las pequeñas cosas, los hábitos, que decían, no, cuando era joven me paraba a las 5 de la mañana y comía tal y tal, tal. Entonces, ahí, gracias como a esa vida, rutina de mis héroes, fui comenzando a formular mis hábitos de vida. O sea, y algo que tuve muy impactante, yo antes tenía, cuando era un poquito más joven, algunos problemas como de salud, en cuestión como que de salud física y así. Y gracias a mentalizarme de esa manera en mi objetivo y mi sueño, pues mejoré mucho. Entonces ahí es donde mis héroes detonan mucho mi impacto con la vida que tengo ahorita en el sector. Genial. Uh-huh. Oye, entonces tu sueño es ser astronauta. Sí. Es tu sueño. Realmente sí es algo que me gustaría, es mi objetivo. Perfecto. Pero en el camino creo que te encuentras con más opciones, porque a mí no me gusta cerrarme una sola cosa. Siempre he sido como muy de mucho. O sea, de hecho, antes estudié aviación, hice examen para la Marina de México, no pasé. Pero después como que me desanimé, me metí a estudiar arquitectura, nomás estuve un año, me salí, hasta que hice lo que en verdad quería, ¿no? Pero gracias a eso me di cuenta que hay muchas opciones. Tal vez uno no sabe, no pueda lograr ir al espacio como astronauta, pero yo sí me gustaría aportar directamente a lo que son las misiones, ¿sabes? A lo mejor como las personas que se quedan en tierra y hacen su check y lo que sea, pero sí impactar directamente, es lo que yo quiero hacer. Genial, maravilloso. ¿Y te gustaría que fuera a través de alguna organización, no sé si la Agencia Espacial Mexicana o a través de otro país o alguna empresa privada que esté llevando astronautas al espacio, o cómo lo ves tú en ese lado? A mí sí me gustaría, creo que sería como algo muy realizado, hacerlo con la Agencia Espacial Latinoamericana. Creo que, o sea, hemos escuchado mucho, ¿no? Que te dicen sector espacial inglés y ruso. Pero creo que también es importante involucrar un lenguaje mayoría. Latinoamérica es muy grande, el español se habla en muchos lados. O sea, creo que es importante involucrarlo. Y el hecho de que a lo mejor la ALCE lance un astronauta así, a partir de ahí sería un gran paso. Sí me gustaría ser parte. En ALCE, a lo mejor y alguna empresa privada, no lo descartaría. Obviamente todas las oportunidades se aprovechan, pero sí me gustaría que fuera algo en mi idioma, ¿sabes? Que las indicaciones que te dieran en controles las entendieras en español. Sí, eso sería fregoncísimo. Uh-huh. Oye, aprovechando que empezamos a hablar de ALCE, me gustaría saber cómo llegaste a ALCE, hablando de la Agencia Espacial Latinoamericana. ¿Cómo llegaste ahí y qué es lo que, qué te desempeñas ahí? Ese tema es muy curioso en mi vida
porque, o sea, fue algo que me llegó como, no sé, como muy inesperado. O sea, yo te prometo que yo no lo buscaba, no porque no lo quisiera o lo consideraba, sino porque a veces siento que hay puntos en tu vida en los que crees que debes de tener demasiado para conectar con un punto, ¿sabes? Como si tuvieras un mapa gigante y tuvieras coordenadas de, esta coordenada es a lo mejor esta carrera profesional, o esta coordenada es a lo mejor este viaje. Entonces a veces siento que sentimos que necesitamos un pasaporte o una visa para llegar a esos puntos, ¿sabes? Esa es como la analogía que uso en esto. Y yo me sentía así, o sea, yo creo que yo visualizaba esto como de México a Alaska y 1000 pasaportes, ¿no? Entonces, una vez Gustavo Cabrera, que es un asesor que trabaja en ALCE, estaba así yo en Facebook y me mandó un mensajito y me dijo, oye Karen, vi que andas haciendo esto, me gustaría invitarte a un proyecto. Y yo en ese momento, pues me sentí, o sea, vi lo grande que eres esa persona y yo me hice muy chiquita. Entonces dije, bueno, a lo mejor me va a pedir que dé una charla o algo así, ¿no? Pero yo andaba emocionada. Entonces una vez me quedé de ver, tuvimos una reunión y me empezó a platicar de la agencia, pero muy técnicamente. Y dije, bueno, está bien, o sea, que me cuente, que usted platíqueme. Y llegó un momento en el que me dijo, o sea, como que sentí un sonido en blanco y me dice, y me gustaría que fueras parte del proyecto como asesora. Y yo me acuerdo que nada me lo quedé viendo así, le dije, ¿cómo? Tal vez volví a tomar mi café así de, perdón. Y ya me dijo, me hizo la propuesta. Y más que esto, como resumirlo me hicieron la invitación, para mí es este punto en tu vida en el cual acumulas tantas cosas de esfuerzo que no imaginas qué impacto tienen hasta que llega una situación y te das cuenta que todo lo que has hecho, hasta las cosas chiquitas, importan, ¿sabes? Y van construyendo algo grande. Y así fue cuando Alce llegó a mi vida. Ay, me escucha muy romántico. Pero me gusta porque la idea de que, y el contexto que es algo latinoamericano, me encanta y me hace ver centros de lanzamientos en todos lados y muchas ideas y mucho potencial en personas hispanas. O sea, no, o sea, Alce llegó para quedarse y me siento feliz, ¿sabes? De ser parte del proyecto. Ahorita como asesora, pues voy a estar asesorando en proyectos aeroespaciales, en ideas, en muchas cositas. Y pues ya veremos más adelante qué surge. Genial. Oye, quería que me contaras un poco más del proyecto que me había hablado de Mujeres en el Espacio y después, o si quieres lo juntas también, no hay problema, con el de gente con discapacidad en el espacio. Okay. Eso está interesante. Este punto llega a mi vida cuando una vez vi en una noticia que Elon Musk pues tenía pensado colonizar Marte. Y, o sea, cuando tú estás muy adentrado al sector espacial, como que dejas verlo tanto de ciencia ficción. O sea, ya todo lo que ves en las películas, como que empiezas a decir, no, esto se puede hacer si se descubriera esto. Como comienzas a no tanto buscar realidades, como que ya comienzas a idearlas, a crearlas. Exacto. Entonces cuando escucho esto, que este bro que quiere colonizar Marte, dije, ¿cómo está eso? Y comencé a pensar en muchas cosas. Dije, bueno, pues sí se puede, ya hay vuelos, bla, bla, bla. Y dije, ¿pero qué pasará? O sea, aquí en México, en todo el mundo se está trabajando la Agenda 2030, que es todos estos objetivos. Y dije, bueno, aquí una problemática que ahorita estamos resolviendo en la Tierra, pues es la discriminación, las minorías. Y dije, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a otro planeta y ya no busquemos cometer los mismos errores? ¿Qué pasa con estas minorías? ¿Qué pasaría? O sea, o cómo le dices que no a una persona que a lo mejor no tiene una pierna y tiene todo para ser astronauta, pero a lo mejor no tiene una pierna. Entonces ahí me puse a pensar y dije, hay que poner un foco de atención en minorías. En cuestión de personas con alguna discapacidad, lamentablemente, pues hay mucha discriminación. Las personas, por ejemplo, en México, y supongo que en muchos países de Latinoamérica es así, solo porque hablan otro dialecto se les discrimina, ¿no? A la mujer en México, lamentablemente, y también en otras zonas de Latinoamérica,
se nos discrimina solo por ser mujeres y porque a lo mejor en el sector espacial o STEM pues no hay tanta difusión, pero participación también por valor. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, este proyecto de personas con alguna discapacidad, hace poquito con Inspiración 4 fue la primera mujer con una prótesis al espacio. Entonces, esto ya nos abre un campo enorme de que se puede lograr. Entonces, este proyecto va enfocado en la parte como técnica, en cuestión de todos los estudios médicos, científicos que se tienen que hacer para mandar a una persona al espacio con una prótesis o sin una pierna, pero también la conciencia del campo espacial, ¿no? De incluirlos en proyectos, de que en una misión análoga pueden participar con una silla de ruedas si el equipo se organiza bien y ayuda a su compañero a hacer una actividad extravehicular, ¿sabes? En cuestión de esta parte de las mujeres, es buscar empoderarlas y decirles, oye, o sea, tú eres poderosa y si quieres ser ingeniera, hazlo, si quieres ser astronauta, hazlo, pero que no solo se quede en lo bonito, ¿sabes? De que, ay, yo te platico y te motivo y salen, sino decirle, sí, que me diga, a lo mejor que sea con una chica, oye, Karen, fíjate que yo quiero mandar mi proyecto de geografía al espacio. Mira, hazle así, así, y te conectamos con tal universidad o con tal empresa y lo logras. Entonces, es un impacto de conciencia, es un impacto de sentimiento, un impacto de realidad y un impacto, pues ya directo, ¿sabes? Con proyectos poderosos. Genial, maravilloso. Sí, está bueno. Oye, quería también preguntarte acerca de un poco mirar al futuro en tu vida. ¿Cómo ves a esa Karen del futuro de aquí a, no sé, te pongo un ejemplo. Estamos en 2022 y el 2027 nos volvemos a juntar y yo te voy a hacer otra entrevista de nuevo. Ok. Quiero que me cuentes como si fuese esa Karen que ya pasaron 5 años y en qué estás, o qué buscas hacer en estos próximos 5 años. Pues, de que sí vas a tener una mujer poderosa. O sea, yo sé que sí, porque es algo que he ido construyendo poco a poco, que siempre con todo lo que hago busco que me lleve a eso, en todos los sentidos. Estoy segura de que voy a estar entrenándome para ser astronauta. No sé si en buceo 5.8, 6.2, pero de que voy a estar haciendo algo para esa meta lo voy a estar haciendo, desde cualquier área. También me veo impulsando a más personas a este sector, porque yo siempre lo he dicho, creo que es importante fijarse en uno crecer y hacer cosas poderosas, pero si tú vas con más gente a tu lado o arrastrando más gente, llegas más lejos, con más exactitud y impulsas como un propósito como más en masa, ¿sabes? Y sabemos que las cosas en masa son muy poderosas. Y también yo participando en alguna iniciativa que ya trabaje más directamente con el desarrollo de propuestas para, ¿cómo decirlo?, ya civilizaciones que estén establecidas en otro punto, ¿sabes? Entonces, ahí están como mis objetivos, quién sabe qué pase, pero al menos lo poquito mucho que estoy construyendo ahorita es para que dentro de esos años que me entrevistes, me digas, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Y yo, sí, Cristian, sí me acuerdo. Es la idea lograr Es eso. la idea. Oye, una pregunta que hago harto en este podcast es que si consideras que estudiar una carrera STEM es fundamental para entrar al área espacial. No. ¿No? ¿Sabes por qué? O sea, a mí me encanta creo que es una de las partes que hicieron que me enamorara y que me enfocara tanto en el sector. Por una parte, lo que busca el ser humano es replicar la vida, o sea por la circunstancia que sea, ya sea por seguridad, porque a lo mejor la especie humana se va a extinguir, lo que tú quieras, el ser humano está buscando replicar su vida en otro espacio, que a lo mejor no está adaptado a nuestras condiciones biológicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que va en nuestra vida diaria se va a buscar replicar allá.
Esto significa que todo lo que te puedas imaginar tiene un campo de estudio en el sector espacial. Y ahí es cuando me encanta poner el ejemplo de las artes, ¿no? Por ejemplo, en la Estación Internacional, gracias a ese lugar, pues sabemos que un astronauta, para que tenga un buen desarrollo en factores humanos, necesita distraerse, necesita ser creativo, innovador. Y me encanta este ejemplo porque, y es algo que yo antes no conocía bien, pero si, por ejemplo, pones a un astronauta a trabajar esta parte donde es artístico y se deja ir y muchas cosas muy bonitas, desarrollas su área de creatividad. Digamos que a lo mejor se rompe una pieza de un sensor de la Estación Internacional. En ese momento, un astronauta que esté bien acá vivo con el arte va a decir, oye, yo te diseño ahorita un dibujo de una pieza que pudiera así, la imprimimos y va, se arregla el asunto. Entonces ahí el arte tiene una influencia muy importante. Además sabemos que el arte es, o sea, si nos podemos saber desde la historia del inicio de la humanidad, el arte siempre ha estado presente, incluso antes que las matemáticas. Entonces es súper importante. Y otro ejemplo que tú has de conocer muy bien es la parte de la agricultura. O sea, todo el impacto que se ha hecho, pues yo lo veo mucho por la parte de, bueno, se cosecharon chiles en el espacio, un lugar que no tiene las condiciones como la tierrita. ¿Qué podemos hacer en las áreas que pues no hay tierra fértil? Entonces eso me encanta y es ahí cuando yo digo, no es necesario ser un ingeniero, no es necesario ser un biólogo, o sea, sí, pero no se cierren a decir, es que fíjate que no se me dan las matemáticas y ya por eso no, o sea, si se te da el arte, busca cómo meterte, cómo impulsar a un astronauta con tu arte y con eso tienes. O sea, realmente eso se puede. Es muy... El espacio tiene espacio para todos. El espacio es para todos, tal cual. Es verdad lo que dices. Sí. Esperemos que sí sea. Hay que lograr que así sea. Sí, hay que la política espacial se ponga pilas con eso y que se haga. Y Karen, quería hacerte otra pregunta más. Podría estar aquí todo el día haciendo preguntas. Sí, yo estoy así como, pregúntame, tú Claro. pregúntame. Quería saber, ya que tú ya tienes un camino, ya tienes un objetivo en el sector espacial y eres muy joven a la vez, entonces como que podrías darle el consejo a alguien joven o alguien mayor, no sé, ¿qué le recomendarías a alguien que despertó su interés por el espacio? Y por dónde entrar, qué hacer. Estaba muy bueno lo que estábamos hablando del tema del arte, o sea, si un artista trata de ver su camino, ¿qué más piensas tú qué te ayudó a ti? ¿Qué sentiste que fue la forma que te logró hacer entrar? En primer paso, yo siento que es muy importante, a mí me gusta mucho hacer analogías, pero creo que es muy importante trazar una ruta. A lo mejor cuando a lo mejor tienes un mapa y quieres llegar a un lugar, pues checas a lo mejor, hay una caseta de cobro, tengo que cruzar tal país, bla, bla, bla. Pero con que tengas un inicio, que es tu punto de realidad, donde estás en ese momento, si estás con una computadora que casi no sirve o media carrera, lo que tú quieras, saber, ese va a ser tu punto de inicio, ¿no? A ver, ese es el punto de inicio en mi mapa. Y en todo mi mapa, ¿dónde quiero ir? Pues a tal lado. Con que tengas un punto de inicio, un punto final o de referencia, con eso es suficiente. Pero creo que también es importante ser realista y ver, pues, cuáles van a ser tus próximos checkpoints, ¿no? Como, esta coordenada a tal lado. Y ya cuando lo conectas con tu realidad, ya es cuando entras de, a ver, ¿qué estoy estudiando? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué posibilidades tengo? Si tengo posibilidades de solo hacer cursos por internet gratis para un diplomado certificado, hazlo. Si tienes posibilidad de irte a estudiar a Estados Unidos, bla, bla, hazlo. ¿No? Comenzar a partir desde ahí, desde tu realidad y lo que tienes que hacer. Después de eso, lo que yo siempre recomiendo, que a mí que lo tuve que descubrir solita, pero siento que es un punto clave, es comenzar a conectar con personas que quieres que estén en tu misma sintonía. ¿Qué quiere decir esto? Si eres un artista, un ejemplo, si eres un artista y te gusta el arte y quieres saber cómo adentrarte al sector espacial, busca por cielo, mar y tierra alguna persona que a lo mejor, es un ejemplo, que a lo mejor pinte planetas. Y ya llegas, oye, ¿por qué pintas planetas? ¿Quién es? Pero, tal persona, tal universidad. Y empiezas a conectar y a buscar.
¿no? El chiste es que te rodees de personas que te motiven a ver que tu punto de referencia no está tan lejos, pero también personas que profesionalmente pues te puedan dar un buen consejo, ¿no? Relaciónate con, si tienes el contacto de un astronauta, tú márcale, mándale 1000 correos, tú preguntas, sé una persona cuestionadora, pero sí relaciónate en redes sociales, utilízalas, por ejemplo, tú utilizas mucho el link, o sea, con eso es suficiente. La otra parte es que, por ejemplo, si ya están estudiando una carrera profesional, y yo he tenido muchos amigos que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que para esto yo podía ir a ver temas espaciales, pero ya casi acabo la carrera, ¿cómo me voy a salir? Y son carreras a lo mejor de negocios y eso, y es indispensable que busques a un mentor o una persona que esté bien metida en este sector y que llegues tú con, oye, mira, yo tengo casi acabo mi carrera de negocios, ¿cómo le hago? Ah, y esa persona te va a decir, pues mira, fíjate que existe el derecho espacial, política espacial, empresas que son manejadas desde la parte de un modelo de negocio y que a lo mejor eh, trabajan la parte de carga de satélites o cosas así, ¿no? Buscar cómo puedes conectar en lo que tienes pues, con este sector. Y ya el último consejo, que ya va como más enfocado como a la parte más acá de adentro, creo que es serte fiel a ti mismo, a lo que quieres, ser una persona comprometida, que ama lo que quiere, pero también tienes que ser muy disciplinado. Creo que es una advertencia que no muchos te dan. El sector espacial es muy bonito, es estrellas, conoces, pero la disciplina a veces es tan difícil si no estás acostumbrado a eso, que si das un paso en falso, te puede tumbar, ¿no? De a ratitos, porque siempre te puedes levantar. Pero esos son mis consejos principiantes. Que a mí, la verdad, me hubiera gustado que en algún día me hubieran dicho. Pero qué bueno que tú tienes este podcast para que lo escuchen y ya sepan cómo. Exacto, exacto. Qué buenos consejos. Poderosos. Muy buenos consejos. Oye, y pasando a la última pregunta. La poderosa. La poderosa, que es una de mis preguntas favoritas. Me encanta escuchar qué responde la gente con respecto a esto, porque hace como volar un poco la cabeza Mucho. y ver qué opciones tenemos y cómo podemos ejecutar también, que es la forma de avanzar. Entonces la pregunta dice así: imagínate un futuro donde Latinoamérica es potencia mundial en el sector espacial. ¿Qué tendría que pasar en los próximos años para que esto se convierta en realidad? Muy buena pregunta, Cristian. Creo que mucho parte de la realidad. Latinoamérica, creo que como muchos países, no me voy a meter a temas muy políticos, pero creo que nuestra realidad hacia ciertos objetivos es complicada. O sea, es como tenemos nuestro mapa, pues digamos que la meta de Latinoamérica, no sé, ¿qué podría ser? Pues ser potencia en el sector, ¿no? Como dices. Pero a lo mejor para otros países, si se van por vía aérea, llegan más rápido, todo muy bien. Pero siento que Latinoamérica es como que, oye, sí, vía aérea, pero haces 3 escalas y después te vas en tren y después en barco. O sea, siento que es un camino difícil de forjar, no imposible, pero creo que debemos de ser muy estratégicos con cada paso que tomamos. Si vamos a abrir un campo para formar astronautas latinoamericanos, hacer un plan bien, o sea, bien inteligente de con qué empresas a nivel internacional nos vamos a asociar. Por ejemplo, yo en esa parte mi idea es como de, oye, si en por ejemplo en México, ¿no? Que no hay una empresa o una escuela que forme astronautas. Pero si tenemos a Estados Unidos, a Rusia, pues mira, podemos crear un plan de trabajo, de convenio de apoyo con, a lo mejor que me manden de Estados Unidos a un profesional en tal cosa y me entrenen aquí a mis muchachos. Entonces creo que es esa estrategia de ser como muy, no sé cómo decirlo, muy inteligentes, con quién nos vamos a conectar países, ¿sabes? Creo que la otra parte, el trabajo con los jóvenes, todos somos importantes por igual, pero la juventud de Latinoamérica, y te lo digo porque yo he tenido la experiencia de ir a algunos
lugares de ahí de México, en comunidades que están muy alejadas, la situación de la juventud es muy difícil, porque tenemos a jóvenes que no saben qué hacer en su futuro, y más que no saber qué hacer, no tienen un sueño. Y mucho parte de ahí. Las raíces de Latinoamérica están en los niños y en los jóvenes. Creo que es muy importante trabajar esa parte en la educación, pero también en que ellos puedan tener héroes cercanos. Gente adulta que se atreva a hacer cosas grandes para que un niño vea y diga, oh, yo quiero ser como ese bro que es astronauta. Y que no solo sea un solo astronauta, o sea, que sean varios. Creo que eso también es muy importante. Y la otra parte, creo que va ya muy enfocado en lo que uno hace, en lo que uno comparte. Siempre tenemos oportunidad de compartir. Y si estamos haciendo algo que tiene un impacto, por lo menos en una persona, creo que hay que aprovecharlo. Porque, pues sí, las grandes decisiones se toman desde las personas acá que tienen el poder. Pero si esa idea está estructurada y bien padre, tenemos convenios, pero no hay capital humano que eche a andar esos proyectos, no van a funcionar. Y como última cosa, yo creo que es muy importante considerar a Latinoamérica para tú desarrollarte. Yo he tenido como muchas pláticas interesantes con muchas personas, porque existe este tema de, oye, es que no puedo hacer esto si no me voy a estudiar a Estados Unidos o a otro país, que sí, o sea, está muy fregón y está muy padre porque pues, te preparas mucho. Pero creo que es momento de considerar a Latinoamérica como algo más serio. O sea, tomarnos en serio a Latinoamérica en la parte profesional. Yo, por ejemplo, para esta misión, pues tenía opciones en muchos lados, pero dije, ¿por qué no me animo a hacer algo en mi propio zona, ¿no? En México, pues no se pudo porque todavía no tenemos una estación, pero dije, bueno, cerquita, entre comillas, porque no está tan cerquita que digamos, pero sí decidí hacer algo aquí. Y cuando descubrí que la misión hasta se puede hacer en español, dije, qué padre, ¿no? Impulsar el español, muchas cosas. Creo que eso también es muy importante. Si queremos que Latinoamérica llegue a esa potencia, hay que creérnoslas y tomar en serio a Latinoamérica. Como, oye, quiero estudiar ingeniería espacial en Latinoamérica, no te tienes que ir a otro país. Y creo que hasta es más económico. Hay como tip. Pero creo que ese serían, a mi perspectiva, esas serían algunas. Fantástico. Poderoso. Justamente estoy muy de acuerdo contigo, todo lo que estabas diciendo. Se lo he escuchado a mucha gente, comparto el pensamiento yo también. Y hay que creerse el cuento, empujar a la región y vamos a salir adelante. Sí, y hacer también lo que nos toca, ¿no? Exactamente, hay que estar trabajando. Exacto. Totalmente. Querida Karen. Querido Cristian. Muchas gracias. Primer capítulo que grabamos en vivo y en directo, aparte de en vivo y en directo en persona con alguien, así que estoy muy feliz. Yo también. Eres una inspiración para cualquier persona que escuche esto, de verdad, te lo agradezco mucho, de corazón. Y sigamos conversando, sigamos conectados. Y lo otro, antes que se me olvide, si alguna red social para que alguna persona que esté escuchando esto quiera conversar contigo. Sí, yo ando más activa en Instagram. Perfecto. Entonces me pueden buscar ahí como Karen Guerrero MX. Ahí pues comparto algunas cositas, también cosas que les pueden servir, convocatorias, etcétera. Y también en mi canal de YouTube, que ya voy a comenzar ahí a quitarle el polvito a usarlo, que es algo como Karen Guerrero. Y así por último, me gustaría compartir una frase que me gusta compartir mucho en mis charlas, ¿sí? Que me mueve mucho. Adelante. Y es decirles que no permitan que les digan que el cielo es un límite cuando ya tenemos pisadas en la luna. Eso. Muchas gracias. Buenísimo. Dale. Muchísimas gracias, Karen. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.